acusaron a él de haber disparado por un montaje bastante tremendo también en el juicio, sin pruebas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sí que es importante conocer que es muy cerca de la fecha de la muerte de Carrero Blanco, entonces es el régimen el que pretende dar un escarmiento al movimiento de izquierdas, que se está cada vez haciendo más por la calle a través de las huelgas generales, el proceso, no he dicho el proceso de Burgos de 1970, cómo se organiza toda la izquierda, no solo en el País Vasco, sino en el resto del Estado, cómo hay huelgas, cómo hay manifestaciones, cómo hay una presión social que impide pues, que en ese proceso de Burgos, por ejemplo, haya pena de muerte, evidentemente. Y ya sí que remato que la represión es justo hasta el final, los 40 años de represión, que no nos vengan con milongas del cuéntame, como bien dice Antonio. Franco, por muy abuelete que fuera, que inauguraba pantanos, etcétera, etcétera, fue un dictador desde el principio hasta el final, se sublevó matando y murió matando, como todos conocemos, esos 5 asesinados o fusilados el 27 de septiembre, y 3 días después volvemos a esa foto que yo creo que lo dice todo. Por eso también podría haber puesto una parte del discurso. El discurso de 1975, de este 1 de octubre, es exactamente igual que los discursos del año 36, Franco. Exactamente igual. Los mismos ogros de la conjura judío-masónica, marxista, etcétera, etcétera. Eso perdura hasta el final, y perdura esa obsesión por estar en el poder, esa defensa de España frente al enemigo exterior, que además aparece también en muchos medios de prensa. Y bueno, pues simplemente yo creo que esto también pues es importante, me vais a permitir que lo ponga, porque todavía, triste y lamentablemente, 30 años de democracia, pues sigue habiendo demasiados fusilados, demasiadas víctimas de la represión franquista, todavía pues en cunetas, en carreteras y demás. Y bueno, pues la bandera que hay arriba es de la 34 Brigada Mixta, es una de las precisamente del Ejército Popular, en el que pues, muchos de los fusilados, muchos de los asesinados pues habían defendido a la República. Muchas gracias por escucharme y perdón si me he extendido. Muchas gracias a Santiago por su intervención. Antes de que Lourdes Ortiz vaya a empezar, comentaron que antes se me olvidó que hace unos meses Santiago Vega, en la editorial Crítica, sacó La política del miedo, el papel de la represión en el franquismo. Quien tenga interés, que luego lo quiera buscar. Y ya con eso, pues Lourdes Ortiz, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al club que se haya acordado de mí y me haya llamado para estar con ustedes, con vosotros esta tarde. La verdad es que hace muchos años, y es culpa mía, la de casi todos los que no he venido por el club. Bueno, porque ya sabéis cómo los años van transcurriendo, las vidas se van complicando, uno va haciendo las cosas. Y me ha emocionado entrar. Fíjese que soy despistada, que primero me he ido al otro soportar grande. He pensado, pero ya sé, esto no era así antes. Hasta que la señora que estaba allí, una conserje, creo que era, me dijo, no, es el otro portalón. Es un olvido imperdonable. Creo que, por otro lado, explica seguramente mi postura o mi desatención, aunque sigo siendo socia del club y pagando esas pequeñas cuotas que no sirven para muchos. Pienso que tal vez deberían alguna vez comentarlas un poco para ver si realmente el club va mejor. Corresponde, por otro lado, también a la de muchos otros del club, que en algún momento determinado de nuestras vidas estuvimos muy vinculados a él, y luego de alguna forma volvimos a colaborar, y poco a poco con los años, las obligaciones, la vida, nos hemos ido, si no olvidando, sí desatendiendo. Y pido las disculpas al club y agradezco muchísimo que se hayan acordado de mí y estar hoy con ustedes. Después de la magnífica exposición, terrible exposición, magnífica por un lado y terrible exposición de Antonio Santiago, mi cabeza ya con los años va siendo difícil acordarme de los nombres. Manuel, no tengo tu memoria, soy muy mala memoria ya. Bueno, pues después de esa exposición que te deja un poco sobrecogido y que te hace recordar, como les hablamos a ustedes, todo lo que fue y lo que ha sido durante estos 50 años
Hombre, los lados más siniestros, sobre todo a partir de los años 70 y luego con la transición de todo lo que fue hasta la caída de Franco, la represión. Tengo muy poco que decir, es decir, lo único que puedo hablarles a ustedes es de cómo yo, que era una estudiante en los años 60 en la universidad, que participé todas activamente en las luchas universitarias y que de alguna forma muchos como yo misma, yo me matriculé en la Facultad de Filosofía en los años 60, empecé me parece en el año 61 y en el año 65, pero estaba todavía allí con las grandes movilizaciones universitarias. Veníamos muchos de nosotros, hijos de familias más o menos acomodadas o de corte, algunas liberal. Veníamos con la ignorancia, eso es lo que sería uno de los aspectos de la represión, ¿no? La ignorancia traída por el miedo. En las casas muy pocas veces se hablaba ya, no sé, yo lo he meditado muchas veces, a veces cuando he pensado escribir algo sobre aquellos tiempos, pienso con qué ingenuidad y con qué silencio crecimos en muchas casas, familias de la pequeña burguesía, que probablemente, y eso lo agradezco también a mis padres y a la gente que me rodeaba, por protegernos un poco de todo lo que había pasado, del horror que me pienso del mío. Si yo nací en el año 43, fíjense que ya soy muy mayor, pues estábamos por un lado todavía en la Segunda Guerra Mundial, por otro lado hacía muy poco del final de la Guerra Civil, y por tanto esa represión que continuaba en las pequeñas aldeas, en los grandes pueblos, en el campo obrero. Sin embargo, nosotros crecíamos en una especie de campana de cristal. Es interesante señalar esto para entender bien todo lo que fue también después los movimientos universitarios. Sabíamos, pero éramos los niños tienen una capacidad de asimilación rápida, no teníamos entonces televisión, la radio era lo que había, con muchos cuplés y canciones, supongo. Yo no era muy oyente de la radio. Pero no he pensado y no acabo de entender bien aquel silencio. En mi familia había alguien que estaba, el hermano de mi madre, que estaba en la cárcel todavía cuando yo nací. Había sido socialista, seguía siendo socialista y será socialista hasta que se murió. Y el otro hermano de mi madre, que por cierto era el padre de Santiago, somos primos hermanos, había desaparecido en el año 37 y ya no se supo más de él. Desapareció en Burgos. Ahora parece que mi prima ha encontrado, precisamente con eso de la memoria histórica, documentos sobre cómo desapareció y dónde desapareció y dónde le fusilaron. Era un periodista joven, como lo era el de su tío. Por tanto, yo pienso, ¿y cómo yo, sin embargo, tenía una idea tan poco clara de la guerra cuando llego a la universidad? Había sido educada en un colegio de monjas, claro, y en el colegio de monjas, pues la visión que se nos daba de la historia pasada era un poco de diablos con rabo persiguiendo a monjitas en los conventos. De buenos y malos, donde los malos evidentemente habían sido, no se sabe qué, monstruos existentes. Y es curioso que no era suficiente o no existió el contrapeso de la otra versión, que las casas seguramente callaban por prudencia para que nosotros creciéramos con una cierta inocencia. Pero evidentemente, yo tuve la suerte de que a pesar de las monjitas, pues tuve profesoras ya laicas en los cursos después de cuarto, buenas profesoras de literatura, de griego, no de historia, porque la historia que nos enseñaban también era esa verdaderamente atrabiliaria. Y en cuanto ya hice el COU en un instituto, las cosas empezaron a cambiar. Yo era muy gran lectora desde pequeña y por tanto había leído mucho. Y antes de ir a la facultad, tuve la suerte de que precisamente por problemas económicos en mi familia se había alquilado una habitación que había leído en la biblioteca de mis padres, ya con 14, 15 años. Entonces entró en casa un huésped, la casa tenía un hall, y en el hall había como una habitación que era el despacho de mi abuelo que había muerto. Y se la alquiló, digamos, ¿por qué me cuenta esto? Porque creo que también los datos de las vidas de las personas nos explican cómo fue todo aquello y cómo se vivió. Había un huésped que era un estudiante de cine, joven, y que siempre, cuando hablo de él, en alguna cosa como hoy, digo, me hubiera gustado agradecerle personalmente aquella biblioteca fantástica que yo con mis 15 años pude seguir leyendo. Y ahí leí por primera vez La forja de un rebelde. Es decir, empecé a leer sobre la guerra civil y empecé a comparar con lo que había leído, que eran los dos libros también sobrecogedores, a pesar de que eran una versión completamente mediatizada de Gironella sobre 1 millón de muertos y los cipreses 3 enemigos.
cuando llego a la facultad ya tenía una imagen distinta, a partir de aquella biblioteca salvadora que me había abierto los ojos. Era una biblioteca de los que te podía tener un joven propio de la época, de aquellos jóvenes que tenían de repente a Sartre, Ediciones de Losada, Camille. Fui una lectora rápida de esos temas, que llegaba con ese espíritu crítico, queriendo saber, queriendo preguntar, y como yo, otros muchos, porque yo soy de esa generación donde muchos como yo comenzamos a reaccionar inmediatamente, algunos porque seguramente sabían más que yo, otros porque incluso venían de familias franquistas, muchos de los compañeros que luego estaban conmigo en el Partido Comunista venían de familias franquistas, pero que conociendo y sabiendo del horror que había sido el franquismo y sobre todo la guerra civil, se rebelaron contra sus padres y por tanto empezaron a militar, yo enseguida en el Partido Comunista. Yo entré en el Partido Comunista en el año 62, es decir, prácticamente un año después de haber entrado en la universidad. Claro, muchos dicen eso de que uno entra rápidamente de la religión abandonada en otro partido. No es verdad. Cuando ahora mucha gente reniega de aquellos años del comunismo, después de todo lo que hemos descubierto, de los posibles males del comunismo, sobre todo en los países del este, ahora que es muy de moda ser anticomunista, yo siempre quiero defender que todos los que en aquel momento nos metimos en el Partido Comunista, muchísimos, en la universidad, en realidad la universidad se movió porque pertenece al Partido Comunista, y a los grupos de gente como nosotros, que en cada facultad íbamos creciendo, lo que eran las famosas células. Y muchos de los obreros que luego he conocido y que han seguido luchando en el Partido Comunista hasta nuestros días, es decir, esos teníamos una visión, seguramente utópica en muchos casos, a partir de una visión idealista de lo que se podía hacer con la transformación del mundo, pero yo creo que es de la gente mejor que he conocido a lo largo de mi larga vida, y aunque luego también, como en todos los partidos, ha habido dogmatismos en España y hubo momentos de crisis, hubo discusiones internas, yo me salí del partido en el año 68, por tanto hace mucho tiempo ya. Pero siempre sigo pensando que gran parte de los militantes del partido es lo mejor que ha dado este país después de la guerra, y sobre todo luchadores que no cejaron en ningún momento de creer en la posibilidad de un cambio, en la posibilidad de la democracia, en todos aquellos eslogans que entonces gritábamos, ¿no? Aquella vez en que había en la universidad y en España, por primera vez, una iglesia que no sé de dónde apareció, supongo que del dolor de mucha gente, y cómo desapareció tan deprisa después. En esa iglesia cuando decíamos que luchábamos juntos con la hoz por un lado y la cruz por otro, porque había muchos compañeros católicos que también se sumaron de alguna manera a los luchas contra Franco en aquel momento, y la dictadura. Conocíamos la represión y la vivimos. Pero cuando tú decías antes lo de Cuéntame, yo no he visto nunca Cuéntame cómo pasó. Pero a veces pienso que también se ha exagerado mucho lo que fue la represión contra la universidad. Es decir, estábamos, para nosotros, es verdad que al que le cogían y le metían en la cárcel, pues pasaba la cárcel y pasaba fatal. Eso no, la gente seguía siendo detenida. Pero muchos después en la democracia han hecho, digamos, un alarde de tipo martirológico. Y ya no era la represión como la que fue en la posguerra, en los pueblos, contra los partidos, contra los trabajadores, contra los políticos. Era un momento de cierta debilidad del régimen, en los años 60. Y nosotros podíamos movernos con bastante libertad en las manifestaciones. Sí, nos pegaban, corríamos delante de los grises, nos detenían unas horas, nos soltaban, nos quitaban el pasaporte, pero no, quitando los casos extraordinarios como el de Bilbao o de Ruano, ya no era una represión brutal como lo que había sido hasta los años 50, seguramente, o finales de los 40 y 40. Lo que había era una especie de movimiento generalizado en las universidades. Yo no puedo hablar del campo obrero, aunque en algún momento fui secretario de la universidad del Partido Comunista, y una de nuestras continuas, digamos, peticiones entonces era que nos conectaran con el campo obrero, porque para nosotros el campo obrero estaba idealizado como el campo, digamos, de la salvación de la humanidad. Nunca nos querían conectar porque pensaban que los estudiantes en el fondo éramos pequeños burgueses y con capacidad enseguida para arrepentirnos de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el campo universitario es el que yo puedo decir, de que luego se salió mucha gente, incluso por una Partido Socialista, otros se quedaron en la estacada, otros estuvieron presos. Yo lo que puedo decir es que
fue como una especie de chispazo que en pocos años, en 4 o 5 años, se extendió a toda la universidad. Cuando se habla de las luchas universitarias de la transición, no se cuenta suficientemente bien qué importancia tuvo realmente aquello en la caída del régimen, sobre todo en su debilidad psicológica. Éramos multitudes en las calles, multitudes parecidas a estas que ahora están surgiendo con el 15M. Gente joven, con espíritu de cambio, con ganas de que aquello fuera distinto, odiando lo que nos habían legado como legado. Y eso hacía que de alguna forma nos uniéramos católicos, progresistas del Felipe, con gente del... Luego empezaron las excisiones, y por eso me quedaba en el porque del Partido Comunista empezaron a surgir montones de grupos. Entonces nos pasábamos la vida discutiendo sobre diferentes cuestiones teológicas. A veces pienso, Dios mío, las horas que perdíamos a lo mejor discutiendo sobre algo que ahora para mí verosímil, pero que lo hacíamos con una pasión y un conocimiento alucinante. Por ejemplo, sobre los 25 puntos de Pekín. Ustedes se preguntarán, algunos ya saben a qué me refiero. Cuando se produjo la escisión de los prochinos de la universidad, que fue muy dolorosa, pues había 25 puntos de Pekín, discutíamos hasta el amanecer con una fiebre y un entusiasmo tremendo, y además con sufrimiento, porque muchos de los camaradas se iban de repente a hacer prochinos, mientras que nosotros seguíamos siendo a partir de ese momento revisionistas, que era una cosa tremenda, porque queríamos llegar a la democracia por la vía pacífica y seguíamos de alguna manera en aquel momento a Carrillo. Les cuento todo esto anecdótico aparentemente, pero que revela cuál es ese espíritu de la universidad de aquellos años, hasta qué manera había cambiado en poquísimo tiempo. Es decir, de los años, del principio de los 60, años 65, que son las grandes manifestaciones, toda la universidad había dado un vuelco, y eso quiere decir que había una generación educada seguramente en las casas, con cariño a veces, otras veces contándoles la verdad de lo que había pasado, supongo, en otros casos con un silencio, pero inculcándonos de alguna manera un espíritu crítico que enseguida hizo que se nos cayera así, de golpe, y no es mi caso solo, sino el de cientos de estudiantes de ese momento, todas las mentiras que se nos habían contado y todos los engaños de una religión que era de alguna manera más bien represora que otra cosa. Represora, y no veíamos el lado positivo de esa religión. Las iglesias se vaciaron en pocos años de jóvenes. Es curioso que ahora se vuelven a llenar, parece. No lo sé. Pero hubo un momento sorprendente y rapidísimo que hizo que cambiara todo. Nosotros, por ejemplo, creamos una editorial, una de las muchas que surgieron entonces, igual que está pasando ahora, pequeñas editoriales que surgen, que se llamaba Ciencia Nueva, no, Aula Nueva, Ciencia Nueva. Ciencia Nueva. Fíjense que con la memoria me va a quedar más. Y en la llamada, entre comillas, primavera de Praga, de Praga, se mezclan las cosas, pudimos sacar un montón de textos en aquel momento, y hasta ese momento estaban perdidos. Es decir, sacamos a Engels, a Marx, a Lenin, veníamos de Francia y podíamos traer montones de libros que en la primera vez nos quitaron, luego nos tenían que devolver, hasta que de nuevo hubo una cerrazón y se cerró la editorial o la prohibieron. Pero hubo 2 o 3 años de publicaciones en donde todos los textos que nos parecían claros del marxismo y de la filosofía contemporánea se pudieron publicar. Y no conocer eso es tampoco entender lo que fue después del cambio, es decir, que si no, ¿de dónde vino ese cambio tan rápido de mentalidad y de generaciones? Con una represión que existía, claro que existía, es decir, la cantidad de gente que corríamos porque la imprenta clandestina iba a ser descubierta, cómo trasladábamos las cosas, pero, y eso quiero hacerlo señalar, también tenía un lado positivo. Es decir, cuando los jóvenes que éramos entonces teníamos ese sentido crítico y aprovechamos ese sentido crítico, unos para militar en grupos católicos progresistas, otros para ir a